reseñas, Top 10, recomendaciones, debates y mucho más. todo en un mismo lugar. Bienvenidos a Melomanía. La música como nunca la has sentido. Las opiniones expresadas en este programa no representan la realidad y son responsabilidad de quien las dice. DAF Media se deslinda de ellas o de cualquier opinión de este par de soquetes. Bienvenidos a Melomanía. Una disculpa por esta semana, nada más fue una que no hubo programa, pero pues ahí se atravesaron cuestiones de fuerza mayor, pero ya estamos aquí con ustedes como siempre, lunes con lunes, entregándole lo mejor de la música, el mejor contenido relacionado al rock and roll y demás géneros. Hoy, como podrán darse cuenta, pues no está Oscar, pues porque le tocó estar de mandilón. Un saludo y también aquí pues mandamos felicitaciones a la China por su cumpleaños, que te la hayas pasado muy bien. Y pues ahí se ve, ahí estamos, ahí me debes... Hay prioridades. Hay prioridades, claro, ¿no? O sea, yo también hubiera temido. No, ahí me debes unos cuantos programas porque yo me reventé 2 de Metallica, entonces... Pues ahí nada más te las voy anotando, güey. Pues bueno, vámonos, bueno, antes que nada, bienvenido, Abel. Gracias, una vez Dave. más aquí a tu espacio, tu casa. Gracias. Qué bueno tenerte aquí. Hoy vamos a hablar de otro tema. Ahorita lo irán descubriendo. Bueno, seguramente ya en el título lo vieron. Pero pues va a estar también muy interesante. Ya que eres de nuestros invitados acá top. Gracias, Dave. Entonces, pues ahora sí, vámonos directamente a las noticias. Noticias. Sepultura anuncia que ya va a lanzar nuevo disco. Brasileiros. Así es. Y dicen que va a estar lleno de muchos invitados, ¿no? Esto debido a que durante la cuarentena, todo este encierro, decidieron ellos lanzar conciertos vía streaming en sus redes de Instagram, que lo llamaron Sepulcuatra, en donde pues cada quien en su casa iba interpretando diferentes temas, es decir, nunca se juntaron. Pero lo curioso de esto es que invitaron a varias personas dentro de la industria del heavy metal y el rock and roll, como Scott Ian de Anthrax, Phil Campbell de Motorhead y David Ellefson de Megadeth, entre muchos otros. Seguramente habrá muchas participaciones de estos invitados en los conciertos que hicieron vía streaming, pues seguramente participaron en esta nueva producción que ya está próxima a salir. También los creadores de Game of Thrones, los escritores, pues ya fueron fichados por Netflix. Y como su primer producción dentro de esta plataforma, pues van a hacer una película basada en una banda de heavy metal. Dentro de la sinopsis se dice que son 2 chicos de secundaria que pues al ser los únicos 2 raros que escuchan heavy metal en una secundaria deciden hacer su banda de rock. Y pues no encuentran bajista, ¿no? Típico porque hashtag bajistas no hay. Entonces se dan cuenta de que pues por ahí hay una chica que toca muy bien el cello. Y es donde forman su banda y deben dejar de un lado sus diferencias para poder triunfar en la guerra de bandas. Quizás algo muy estilo a Escuela del Rock, pero un poco más pesado. Porque Tom Morello va a ser el encargado, el productor musical de dicha película. Tom Morello, recordémoslo por Rage Against the Machine y Audioslave, el guitarrista. Entonces pues va a estar bastante interesante este proyecto que verá la luz próximamente. Ya se estrenó el disco de Smith Kotzen el pasado 26 de marzo. ¿Ya le diste una escuchadita? No, aún no, pero hay que... Te lo recomiendo. Es Adrian Smith de Iron Maiden y Richie Kotzen. Es un... Lo estuvieron anunciando mucho, ¿no? En la página oficial. Sí. Está muy, muy chingón el disco. Trae mucho... Pues está el hard rock, que es como una influencia muy clara en Adrian Smith. Pero también Richie Kotzen trae otras cosas más. Tirándole al blues, tirándole al jazz. Una pizca de progresivo por ahí. Está bastante interesante el disco, ya está disponible en todas las plataformas digitales de streaming musical, entonces chequenlo por ahí. Por ahí tenemos también que Paté de Foix va a sacar nuevo disco también el 9 de abril. Y si no mal recuerdo, Blaze Bayley estrena su disco A War Within Me también el 6 de abril. No estoy seguro de la fecha, pero me parece que es el 6 de abril. Si no, aquí que pongamos la portada del disco ya en postproducción, corregimos la fecha. Body Count sorprendió al llevarse el Grammy a mejor performance de heavy metal.
Es pues nada más una banda, se puede decir que es de new metal, debido a que el famoso rapero Ice-T es quien está a cargo, o es el frontman de esta banda, ¿no? Y saben combinar el heavy metal con el rap. Bastante chido, si no conocen Body Count, denle una escuchada también. Y pues hasta ahí es lo que tenemos con las noticias. Y para la recomendación... La recomendación de la semana. Pues algo también que se desprende precisamente de los Grammy. Fíjate que hay una artista, una cantante que se llama Poppy, que está haciendo como tendencia debido a que hasta salió un titular en una página de noticias que decía que ella ama que los puristas del heavy metal la odien, ¿no? Y es que su propuesta es muy interesante porque va como en contra de todo el estereotipo del heavy metal. A mí me parece que musicalmente, así escuchándola, 2-3 canciones que me he dado el tiempo de escuchar, está muy bien producido, es un heavy metal muy ponchado, pero de repente me da la impresión que si hubiera la mezcla de Skrillex con Rammstein, ¿no? Una cosa industrial muy y industrial, muy dubstep al mismo tiempo electrónico. Lo que sí no me ha gustado del tanto es como lo vocal, siendo que está sobreproducida la voz a veces con muchos efectos dentro de las canciones. Y siento que tampoco tiene una voz excepcional ni en el ramo gutural ni en el ramo que haga agudos. Ella decía, o bueno, a veces los seguidores o críticos no saben si está haciendo heavy metal o solamente pop satánico. Y pues insisto, es un poco como esta cuestión de Baby Metal, que también es una banda ahí que combina el K-pop con el heavy metal. Pero creo que... el J-pop, ¿no? Porque el K-pop es coreano y el J-pop es japonés. No sé, asiáticos haciendo estas tres chicas que bailan y demás. Entonces, chequen la Poppy. Díganme aquí abajo en los comentarios qué les pareció. ¿Son ustedes de los críticos acérrimos puristas del heavy metal o pues le van a dar una oportunidad? Estuvo nominada a esa misma categoría de mejor performance de heavy metal. Es la primera mujer en ser nominada en los Grammys en esta categoría. Entonces, interesante. Pues es por algo. Por algo, ¿no? Y pues ahí está. Entonces, chequen Poppy. La canción con la que fue nominada se llama Blood Money. Entonces, pues ahí está ya en YouTube y demás, para que le den una escuchada y nos comenten aquí abajo qué les pareció. Y bueno, pues ahí ya está. Larga introducción. Pues ahora sí, ¿quieres vamos. que ponga música triste porque te falta Oscar? Nah. Música enojada porque te falta Oscar. Música enojada, ponle la de... Hoy tenemos aquí a nuestro gran amigo Abel, precisamente para hablar de una de las bandas más influyentes de la historia del rock, ¿sí? Una banda sumamente importante. Podrá para muchos no gustarle, porque siempre está el estereotipo o el chiste local, o como lo quieran ver. Hablas de Pink Floyd y dices, música para marihuanos. Para viajar. Para viajar. No, es que sí, o sea, no precisamente porque necesites un estupefaciente, pero sí es música para viajar, la mera verdad. Cuando te pones a escuchar, hace rato precisamente estaba escuchando el disco y sí es un viaje bastante interesante y astral. Sin alcohol, sin ninguna sustancia ilegal o legal, pero sí está muy interesante. Precisamente Pink Floyd fue una banda británica fundada en 1965. Se le conoce como si fuera un ícono cultural de la humanidad, porque después de los Beatles es la banda más influyente en cuanto a música se refiere, y más aclamada también. Comenzó siendo una banda de rock psicodélico que fue evolucionando ahí un rock progresivo y sinfónico. Y tan importante es esta banda que ha vendido aproximadamente 350 millones de copias alrededor del mundo. Es un crack. Es un crack. Tan solo 97.5 millones de copias han sido en Estados Unidos. La formación clásica o la formación inicial fue por Nick Mason en la batería, Richard Wright en el voz y teclado, Roger Waters en la bajo y teclados, y Syd Barrett empezó siendo como guitarrista. Sí, que es el fundador, ¿no? Así es, y vocalista principal. Sin embargo, gracias a sus adicciones, concretamente al LSD, más tarde fue reemplazado por David Gilmour en el 67. Y pues esa es la formación clásica, la formación que todo el mundo conoce y que hicieron grandes cosas, ¿no? Una banda que tiene, decir que solamente The Dark Side of the Moon es un hit o es un clásico, pues nos quedaríamos muy cortos.
Ha tenido grandes éxitos a nivel de producciones. Dark Side of the Moon del 73 es uno. Wish You Were Here del 75 otro. Animals del 77 y el último The Wall del 79. También son grandes clásicos, grandes éxitos dentro de su discografía. Precisamente después de que graban The Wall, Roger Waters pues decide expulsar al tecladista Rick Wright porque no estaba como que muy conforme con su trabajo. Y pues bueno, así prosiguieron las cosas con los otros integrantes. Para el 85 el mismo Roger Waters dijo, ¿saben qué? Como que ya estamos secos creativamente hablando. Ya hasta aquí llegó Pink Floyd. Sin embargo los demás integrantes dijeron, espérame, ¿quién dijo que yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo? Entonces pues Roger Waters dijo, bueno, no se quieren disolver, pues yo voy a demandar por los derechos creativos, ¿no? Del nombre de la banda. Hasta por los puerquitos surgieron ahí. Exactamente. Conflictos legales. Pierde en la corte precisamente por el nombre de Pink Floyd. Sin embargo se lleva todo el imaginario, todo el show, digamos, de la producción que se hace con The Wall. Se queda también con esos derechos, se queda con el derecho de los puerquitos voladores y demás. Lo único que no tiene el derecho pues, son las canciones que escribió Gilmour precisamente en The Wall, como John Lewis, Run Like Hell y Comfortably Numb. Entonces esos son los que quedan, que no los puede tocar, digamos, Roger Waters. Y en el 2005 la revista Planet Rock hizo una encuesta en donde precisamente Pink Floyd terminó siendo nombrada como la mejor banda de rock de todos los tiempos. Un título bastante ambicioso. Coincido. Coméntenos aquí abajo si coinciden, si creen que es una exageración. Oscar se va a dejar venir en chinga. Sí, no. Eso sí, Oscar va a estar el lunes. Créeme que va a estar ahí de niño troll, ahí de niño rata. ¿Y cómo olvidarme del niño rata? ¿Niño rata? Eso ofende, viejo. Comentando. Ya me lo imagino. ¿Cómo creen? Ya lo vi. Ahí lo veremos el lunes en los comentarios. Espero. Ya para terminar esta breve introducción, Dark Side of the Moon, un disco conceptual que abarca grandes temas como el conflicto, avaricia, el miedo a la muerte, enfermedad mental. Se grabó en los estudios Abbey Road con grandes avances tecnológicos para ese entonces. Lo más avanzado. Mezcla multipista, la grabación multipista, el uso de loops, ¿sí? Sintetizadores análogos y bueno, una gran contribución que seguramente ahorita Abel nos dará muchísimos puntos y ahí datos curiosos. La participación de Alan Parsons, ¿no? Que tuvo que ver mucho con el sonido precisamente de este disco, como por ejemplo la parte que canta Claire Torrey, ¿no? Esta parte en una de las canciones. In the Sky. Así es, que no lleva letra como tal, sino nada más una improvisación. Entonces ahí estuvo gran influencia Alan Parsons. Y pues esto es lo que les puedo decir de Pink Floyd para los que no tienen ningún contexto, que no saben nada de la banda, que no la han escuchado nombrar o no han estado viviendo debajo de una piedra en el fondo del mar. Pero ahora sí, mi estimado Abel, arráncate, los micrófonos son tuyos. Gracias, Day. Y bueno, primero saludos a Oscar. Me voy a dar vuelo ahorita que no está. Me parece que es bien importante. ¿Cómo explicarme? De hecho, la propuesta para hoy es la siguiente: poder platicar un poquito, qué se puede hablar de este disco, ¿no? Por aquí me traje. Esta es la edición justamente del año 1973. Es un disco que se publica el 10 de marzo de 1973 y que ha vendido pues más de 50 millones de copias a nivel mundial, ¿no? Entonces hay muchas cosas que se pueden, hay muchas cosas que se han dicho, pero hay otras cosas que me parece que es necesario decirlas, ¿no? Sobre esto, que no se reduce nada más al disco y que bien se escucha el disco, porque además desde el punto de vista musical, pues desde mi punto de vista es insuperable, ¿no? Entonces la propuesta para hoy es poder platicar algunos aspectos que giran en torno a este disco, algunas cifras, algunos datos curiosos, pero a mí me interesa mucho poder platicar el concepto del disco, ¿no? Me parece que ahí radica gran parte de lo valioso de este material, ¿no? Entonces, en cuanto a algunos aspectos que tienen que ver con el disco, recordemos que Pink Floyd, como ya lo dijiste, es una banda que experimentó muchas transiciones, muchas etapas, ¿no? Ya lo dijiste bien al inicio, ellos inician como una banda de rock psicodélico, finalmente les tocó vivir esa época, ¿no? Y
cuando en la década de los 70s, ¿no? Pink Floyd empieza a experimentar un cambio, ¿no? Una transición justamente del rock psicodélico, ¿no? De ese sonido ácido, ¿no? A una música un poquito más ya en el terreno progresivo, ¿sí? Entonces, si quisiéramos hacer una línea del tiempo, podríamos decir que esta nueva etapa de Pink Floyd se inaugura en el 71 con este álbum llamado Medley, ¿sí? Y culmina, ¿sí? Ahí hay una discusión un poquito entre quienes comentan que termina en The Wall. Yo coincido con quienes dicen que esta etapa creativa termina en el 77 con la publicación del disco Animals, ¿no? Es decir, ¿qué encontramos entre el 71 y el 77? Recomendación, que por cierto está a punto de publicarse, creo que ya salió, una edición especial de este concierto que dieron en un anfiteatro en Pompeya, en Italia, ¿no? Ahí ya lanzan, ¿no? Y esa es una recomendación, la canción Echoes, ¿no? Que forma parte de este disco Medley. La escuchas y es imposible que la escuches y no hagas un pronunciamiento sobre la canción. Es decir, independientemente del género, que eso es algo que me parece que es importante precisar, ¿no? Me parece que estas discusiones que de repente en las que caemos, que los metaleros cuestionan a los de rock progresivo, por ejemplo, ¿sí? Me parece que no la comparto, ¿no? Yo creo que cuando se habla de música, es importante reconocer lo valioso de lo que te aporta la música en general, independientemente de que nuestra preferencia sea el metal o sea el rock psicodélico. Entonces, ¿qué encontramos en estos años del 71 al 77? Yo lo registré aquí en mis notas, una invención pura, una creatividad de altísimo nivel, ¿no? Pero con un objetivo principal, que es lo que ahorita me voy a referir al concepto, ¿no? Es un álbum también que es como muy... tiene una paradoja, ¿no? Cumple con dos requisitos. Una, ser un disco vanguardista. Ya decías tú, toda la tecnología que se usó en el 73 era la tecnología que en ese momento era lo máximo, ¿no? Sí. No había otra forma. Por ejemplo, y eso quienes hemos tenido la oportunidad de estar en un concierto, por ejemplo, de Waters, lo hemos podido experimentar, el sonido cuadrafónico, ¿no? A lo mejor ahorita muchos de los que nos están escuchando dicen, el sonido cuadrafónico. O sea, sí, güey, pero en el 73 era, ¿cómo que sonido cuadrafónico? De hecho, ahorita, ¿no? está como tomando precisamente nuevamente auge el sonido cuadrafónico. Puedes encontrar canciones que no están, métete a buscar Iron Maiden o cosas así, o el sonido ya que le llaman 3D también, o sea, Correcto. Ya está viendo, pues siempre está la nostalgia de volver, que es algo que se debate mucho en las personas que se dedican a la producción musical. Así Es como, ya tienes todos los avances tecnológicos, tienes todo digital, ¿no? Todo lo que puedes hacer digitalmente en un estudio, pero muchas personas dicen, oye, si le metes tal cosa para que suene un poco de his todavía. Y es como de, pues si hubo toda esta evolución para lo digital, ¿por qué me pides cosas análogas? Pues porque a fin de cuentas, no nada más es como de ser mejor, sino que hay cosas que podrían ser como errores, fallas, pero que le van aportando un plus a las producciones. La vida es bella, pero puede ser mejor. Sí, y al final habrá que entender ese contexto, ¿no? O sea, ellos deciden utilizar la tecnología de punta, llaman como ingeniero de sonido, que fue una extraordinaria decisión, llamar a Alan Parsons. Me parece que la aportación que él hizo al disco, ya no solo a la banda, al disco fue importantísima. Es decir, se combinaron muchas cosas en los estudios Abbey Road. Es decir, fueron como muchas circunstancias que al final aportaron en eso. Yo por aquí contiene un sonido al que no estábamos acostumbrados y quizá valga decir preparados, ¿no? O sea, puede ser, ¿no? Entonces, es un álbum vanguardista, ¿sí? Porque se utilizó tecnología de punta, pero también, al mismo tiempo, un álbum extremadamente comercial, ¿sí? Si nos remitimos a la década de los 70s, esa característica solamente la reunían los discos de los Beatles. O sea, no había otra banda en ese momento que aportara con un disco esas dos características. Por un lado, un álbum novedoso hasta en la portada, me parece que es bellísima. Y también un álbum comercial. Ha vendido, insisto, más de 50 millones de copias. Correcto. Está considerado dentro de los 3 discos más vendidos no solo de rock, sino de música en general. Solamente arriba de él está Thriller, Back in Black, y AC/DC. Bad Out of Hell de Meat Loaf. Así es. Es decir,
forma parte de un grupo muy selecto de discos que combinan esta cuestión de ser vanguardistas al ser también muy comerciales. Estuvo 700 semanas, es decir, el equivalente a 15 años, Sí, 15 años. en la lista norteamericana de Billboard. Es decir, es de los récords, ¿no? ese récord nadie lo ha podido no romper, lo he podido, ¿no? exactamente. Y veo muy complicado que en este momento surja alguna banda que genere un disco que genere estos números. Hay otra estadística: 1 de cada 6 hogares a nivel mundial tiene una copia de este disco en su casa. ¿Estamos haciendo algo mal? No tenemos nuestra copia. No manchen. Sí, 1 de cada 6 hogares tiene este disco en su casa. Es una estadística que por ahí se hizo. En el Reino Unido, según una encuesta que hicieron, es el disco que más utilizan los británicos para hacer el amor, por ejemplo. Es un dato interesante. Entonces, cómprenlo, ¿no? Úsenlos, obviamente. Ahí hubo como un intercambio de luces, cambio de luces ahorita. Ahorita vamos a Mix Up saliendo de este programa. Hay un dato interesante, ¿no? En esa época, cuando se grabó este disco, se reutilizaban las cintas, ¿no? Para las grabaciones. Eso era muy común en la época. Sí. Y las cintas que se usaron para grabar este disco fueron las cintas que se utilizaron para grabar el álbum Help de los Beatles, ¿sí? Entonces, en la parte final, en la rola de Eclipse, se alcanza a escuchar, ¿no? Así como muy ligerito algunos fragmentos de la rola Ticket to Ride, ¿no? Que pertenece al álbum Help de los Beatles. Es decir, estos detalles que ya no sabemos, ya nunca lo sabremos si fueron situación. Yo dudo mucho que Alan Parsons, por ejemplo, no se hubiera percatado de un hecho así, ¿sí? Yo creo que son aspectos que van formando una mística, ¿no? En estos discos que son bien importantes, ¿no? Creo que es un álbum que marcó un antes y un después de la música, ¿no? Creo que es un álbum que cualquier persona que se diga fanático de la música, es un álbum que debe escuchar y sobre todo debe entender, que ahí es justamente en donde paso al tema del concepto, ¿no? Esa es la parte que me interesa mucho del disco, ¿no? Porque al final de cuentas, los números ahí están, ¿no? Y esos pues no van a cambiar. Cualquier persona que busque en internet va a poder constatar lo que yo estoy diciendo aquí, ¿no? Que si estuvo 15 años en la lista de Billboard, que si 1 de cada 6 hogares en el mundo tiene este disco. Esos son datos que son, que se pueden corroborar. Pero lo que sí me parece que es importante es poder entender el concepto. Yo he escuchado a muchos chavos, por ejemplo, que cuando se habla de Pink Floyd, ¿no? Número 1, creen que The Wall es la obra máxima de Pink Floyd. Sí. Y eso no. O sea, no estoy diciendo que The Wall no sea un buen disco. Es un discazo, pero no es el álbum más importante de Pink Floyd. ¿Qué vas a saber de rock? Chamaco pendejo. ¿No? Correcto. Y entonces, pues me parece que ya desde ahí se debe generar un espacio de reflexión. Número 2, escuchas el álbum, por ejemplo, escuchas Money, y para alguien, por ejemplo, que le gusta la música, todos los acordes que usaron, ¿no? Que son muy interesantes, pues te ponen los pelos de punta, ¿no? Se me figura creo que es mi canción favorita. Se me figura la película de Volver al Futuro, ¿no? Donde pues en otra época, ¿no? Adelantado a la época, se avienta por ahí unos guitarrazos y pues nadie entendía el concepto, ¿no? Entonces me parece que este disco produce algo así y eso está muy bien, ¿no? Apreciar toda la cuestión armónica que tiene es bien importante, pero no es lo único, es el concepto. Y en ese sentido es justamente la propuesta que traigo, ¿no? Poder hablar un poquito acerca de qué aporta este concepto para que precisamente el disco cumpla con esa otra función que tiene los discos, ¿no? Que no solo es el suena chingón o tengo un super disco en mi casa o en mi coche, sino que además qué mensaje me está transmitiendo el álbum, ¿no? Entonces en ese sentido vale la pena precisar que más o menos en la década de los 60s, finales de los 60s, es cuando empiezan algunas bandas a crear álbumes conceptuales, ¿no? Hay álbumes conceptuales que están ligados a una idea, es decir,
que hay canciones que están sujetas a una idea, pero que no narran una historia, como el Sargento Pimienta. Correcto. ¿Sí? Es un álbum conceptual desde el punto de vista de que las canciones están ligadas a un concepto. A un tema, ¿no? Y hay álbumes que te narran una historia, que te describen y que cada... No puedes escuchar la 6 sin haber escuchado la 1, porque si no, no vas a entender el concepto. Por ejemplo, The Wall, ¿no? Entonces, en ese sentido, a Dark Side of the Moon lo vamos a ubicar en un álbum conceptual que tiene una idea central y las canciones están ligadas ahí. No es que describa una historia de la canción 1 hasta la última, sino que hay una idea y que hay que descubrir esa idea, ¿no? Alguien dirá, bueno, pero esto se escribió en el 73, pues eso fue hace ya 48 años, que dicho sea de paso, el 10 de marzo cumplió 48 años, ¿no? ¿Qué tienen estos discos? ¿Sí? ¿Y por qué no podemos caer en ese error de decir, bueno, pues como son ideas que se plasmaron en los 70s, pues ya son ideas que no resultan atractivas ahora? Mi propuesta ahorita va a ser poder compartir lo que yo encuentro en el disco y, desde mi punto de vista, son ideas que encontramos mucha utilidad en el tiempo actual y más en el contexto que estamos viendo derivado de la pandemia. Es un álbum que, desde mi punto de vista, aborda filosóficamente algunos temas del ser humano, ¿sí? En lo particular, pero también de la vida moderna, ¿sí? Es decir, es un álbum que aborda, por ejemplo, el etnocentrismo, ¿no? Esta cuestión, digo, y ahí sí ya, perdón si no están de acuerdo, pero lo que estamos viendo con Ricardo Anaya ahorita, ¿no? Este asunto de decir nosotros somos distintos, ¿no? O sea, somos distintos al otro, ¿no? Es un disco que aborda la alteridad, ¿no? Que aborda la ansiedad, y de hecho hay un estudio muy particular en donde y habla acerca de cómo y tiene un fondo muy fuerte, ¿no? El disco en algún momento aborda la ansiedad que produce, por ejemplo, el ritmo de vida, ir en un camión, por ejemplo, en el transporte público. Cualquier persona que nos esté escuchando, que viva en la Ciudad de México, ¿sí?, entenderá lo que es viajar en el metro, por ejemplo. Es que me da muchísimo coraje ver tanto dolor y tanto sufrimiento. Que es extraordinario, pues, pero eso no deja de ser algo que es digno de reflexión, ¿no? El paso del tiempo, ¿no? Me parece que hoy que el mundo está sumergido en una pandemia, qué tan importante es el paso del tiempo, ¿no? Las enfermedades mentales, que ahí es un claro tributo, bueno, no claro, Waters lo ha dicho, la canción precisamente Daño Cerebral fue dedicada a Syd Barrett, ¿no? A todo su problema mental, y al final también es una sátira a la avaricia, al consumismo, ¿no? Que hoy lo estamos viendo. Me gustaría la propuesta de hoy es ir deteniéndonos en las canciones, ¿no? La mecánica va a ser, voy a compartir algunos fragmentos de la canción, y mi aportación, es decir, lo que yo creo que existe ahí, para que justamente vayamos entendiendo el concepto. El álbum, los primeros minutos del álbum, los primeros 36 segundos del álbum, de verdad, si no te produce algo, o sea, qué pedo, pellízcate, ve al doctor, ve a urgencias. Es que los primeros 36 segundos del disco son importantísimos. Es decir, es un álbum que inicia simbólicamente con unos latidos de corazón. Yo pensé que lo empecé a escuchar y dije, cabrón, creo que está descompuesto mi teléfono, no oigo nada. Es que al principio ves que corre el tiempo, pero aparentemente no se escucha nada, ¿sabes? Empieza de menos a más. Ajá. Y empieza en silencio, ¿no? A menos de que ya tengas la bocina aquí, vas escuchando un poquito como el hiss, que te va así como ese. Como ese, exactamente. Y ya después precisamente van apareciendo los latidos, pero de inicio te saca de onda porque dices, oye, ya está girando el disco, ya está el contador ahí, ¿por qué no va avanzando y dices, ¿qué onda, no? Sí. Que está fallando. Sí, el álbum ya desde ahí va dejando claro en dónde se desarrolla el concepto que trae el disco, es decir, en la vida, ¿sí? En la vida, es decir, estos latidos del corazón como símbolo de el inicio de algo, ¿no? El inicio de la vida. Y la letra, ¿no? Dice, respira en el aire, ¿no? Es maravillosa esa expresión, porque desde mi punto de vista es una clara invitación a la reflexión, es una clara invitación a detenernos en medio de tanta velocidad, ¿sí? En un mundo en donde nada se puede detener, ¿sí? En un mundo en donde estamos de alguna manera guiados por la lógica del capital
y por consignas como la de mover a México, por ejemplo. Por ahí ya le pisé algunos callos a los amigos del PRI. Aparece Dark Side of the Moon, ¿no? Enfrente de esta cuestión en donde nada se puede detener. Y Dark Side of the Moon, tan subversivo como excelso, ¿sí? Y nos invita justamente a respirar, ¿sí? Yo me pregunto aquí en mis notas, ¿eso es posible? ¿Sí? Hoy creo que la pandemia nos ha dado una gran lección en ese sentido, ¿no? Es decir, no que no se puede parar todo, ¿no? Entonces, me parece que desde ahí el disco nos va ubicando, yo diría así, en una atmósfera de reflexión, ¿no? Y me parece que cuando lo escuchamos, habrá que escucharlo con esa conciencia, ¿no? Es decir, ¿a qué me está invitando el disco, no? No termina ahí la canción de Brit, ¿no? Sino que después construye unas metáforas extraordinarias, dice, corre conejo, corre, ¿sí? Cava ese hoyo, le dice, olvídate del sol, y cuando finalmente el trabajo esté hecho, no te sientes, porque ya será tiempo de comenzar otro. A pesar de lo mucho que vivas, y aquí subrayo, y literal está subrayado en las notas, dice, a pesar de lo mucho que vivas y lo alto que vueles, si solamente, fíjate qué interesante, si solamente cabalgas en la marea y te balanceas sobre la ola más grande, estarás corriendo hacia una temprana sepultura. Fíjate qué cabrón. Dice, si solamente cabalgas en la marea y te balanceas sobre la más grande, la ola más grande, estarás corriendo hacia una temprana sepultura, ¿no? ¿A qué voy con todo esto? Digo, hay mucho, que eso es lo chingón de estos discos, ¿no? Es decir, las analogías que se van construyendo de ahí, pues cada uno las va precisando precisamente, o ubicando, ¿no? En el contexto. Esta parte donde dice, si solo cabalgas en la marea, si solo cabalgas en la marea, ¿sí? Y te balanceas sobre la ola más grande. A ver, este dato que decía al inicio es muy importante. ¿Sí? Esta etapa experimental de Pink Floyd, ¿sí? Que ubicamos entre el 71 y el 77, ¿sí? Lo que hoy Roger Waters está haciendo desde redes sociales no es casualidad. Es decir, esta inclinación, esta defensa que ha hecho, por ejemplo, del pueblo palestino, ¿sí? No es porque el güey amaneció así como que, ay, ¿no? Nos despertamos bravas, ¿eh? No, o sea, es que tenemos que entender justamente ese concepto. Roger Waters es un personaje cuyo padre muere en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, ¿cómo no vas a estar encabronado por una cosa así? ¿Sí? Entonces, si encima de todo entiendes por qué se propició la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces empiezas a generar, pues, una indignación, ¿no? Los conciertos de Roger Waters, digo, a mí me encantó que se haya puesto en el Zócalo capitalino, en este concierto gratuito, por cierto, que congregó a más de 350,000 personas, y le haya dicho a Peña Nieto, renuncia, ¿sí? O sea, ¿por qué ese gesto que muchos aplaudimos y que muchos saludamos y agradecimos no es obra de la casualidad? No es porque Peña Nieto le haya producido algo especial, bueno, a lo mejor sí, ¿verdad? Pero no, lo de Roger Waters hay que entenderlo en su contexto, ¿no? Entonces, cuando él hace referencia, o ellos hacen referencia, si solo cabalgas en la marea y te balanceas sobre la ola más grande, terminarás tarde o temprano construyendo una sepultura, ¿no? Ahí el disco de Animals, ¿no? Es un álbum que Roger Waters lo ha dicho, es un álbum que se basó, y mucha de la crítica social que Roger Waters hace actualmente está basada en ese disco. ¿Cuál es el concepto de Animals? Y no es que me esté desviando, es que van hilados estos discos, ¿no? ¿En qué se basó Roger Waters para crear Animals, por ejemplo? En una idea que él ya traía, le estaba latiendo. El álbum se basó en este libro, La Rebelión en la Granja, de George Orwell, ¿no? Es decir, ya Roger Waters plasma de alguna manera muchas de sus ideas en el sentido, por ejemplo,
José Saramago en El viaje del elefante nos hace una reflexión extraordinaria donde dice cuál es la función de la historia, ¿no? Y Saramago dice, la historia es como una carretera, ¿sí? A la que a muchos les gusta transitarla rápido, no te detengas, ¿no? Pero dice Saramago en ese libro, habemos otros, ¿sí? A los que nos gusta transitar la carretera llamada historia, despacito, ¿no? Y como toda carretera, a los costados, pues hay piedras, ¿no? Y cuando levantas piedras, el problema de eso es que eventualmente te pueden salir alacranes muy ponzoñosos, ¿no? Y entonces, pues en la historia, por ejemplo, de este país, si levantamos las piedras de la historia, pues nos van a salir alacranes bien ponzoñosos, bien, ¿no? Bien, pero extremadamente ponzoñosos, y que hoy andan dando aletazos ahí, yéndose a comer, visitando casas, ¿no? Ahorita de hecho viene no vaya a venir Ricardo Anaya. Viene al podcast. No. Pero trae sus tacos. Llega, volvemos a grabar el programa, no se preocupe. Sí, me parece que ahí, y esa es una idea que me gustaría dejarla ahorita aquí sobre la mesa, que voy a retomar un poquito más adelante. De hecho, la idea que sigue, ¿no? En la canción Time, dejo la idea plasmada, la repito, si solamente cabalgas en la marea y te balanceas sobre la ola más grande, ¿sí? Te estarás recorriendo hacia una temprana sepultura. Ahí dejo la idea y la retomo ahorita en Time. Time, que es la tercera rola del disco, ¿no? Maravillosa, Time, ya es un clásico del rock. Y dice Time, mientras transcurren los momentos, ¿sí? Que conforman un día aburrido, deambulas por un sector de tu pueblo, esperando que alguien, fíjate, esperando que alguien o algo te muestre el camino, ¿no? Esperando que algo o alguien te muestre el camino. Y aquí pienso en Nietzsche, este gran filósofo, y el determinismo al que él hace referencia. Hay una película muy bonita que les recomiendo que se llama El día que Nietzsche lloró, ¿sí? Y ahí el personaje que personifica, la persona que personifica a Nietzsche, está dando una clase, ¿sí? A los chavos, y les explica esta idea y les dice, ¿qué pasaría? Sí, y invito a quienes nos están escuchando a que sigan esta idea. ¿Qué pasaría si tú, ¿sí? Encuentras un animal, un animalito, una hembra, que está alimentando a sus crías, ¿no? Están pegados ahí. ¿Qué pasaría si tú llegas y retiras a uno de los animalitos? ¿Qué va a pasar con ese animalito? Pues se va a sentir, va a experimentar angustia, ¿no? Ya no está bajo el cobijo, ya no está bajo el cuidado de su mamá. Cuando Pink Floyd, a ver si retomo la idea, hace referencia, si solamente cabalgas en la marea y te balanceas sobre la ola más grande, ¿sí? Estarás corriendo hacia una temprana sepultura, ¿sí? Hay un libro también que les recomiendo mucho, realmente es una conferencia que Sartre dio en la Universidad Sorbona y que después sacaron en formato libro, ¿sí? El existencialismo es un humanismo, chiquitito, ¿no? Y lo consigues en 15 pesos en Gandhi o en el sótano. Y Sartre dice, la angustia no carece de objeto, ¿sí? Entonces, si analizamos el contexto, vamos a ubicarlo en México para que finalmente mi aportación ayude, creo, en algo. ¿Qué pasa en México? En la política en México actualmente. Estamos esperando que un güey, ¿sí? Como Ricardo Anaya y Cía, aparezca y nos diga, yo soy el que te va a sacar de esta situación en la que estás. O sea, no podemos permitir que eso continúe. Y perdón por la reflexión tan simplista de Ricardo Anaya, pero simplista o no, creo que es real y ahí está, ¿sí? Y mucha gente hace eco de eso, ¿no? De la forma en que funcionamos. Entonces, estamos a expensas de que alguien venga y nos diga lo que tenemos que hacer en ese sentido, ¿no? Entonces, y yo creo que así no deben funcionar las cosas. Y hoy más que nunca lo estamos viendo. Y vuelvo a repetir, perdón lo simplista de la idea, pero estamos esperando que pase para que la gente entienda que no puede ir a Acapulco ahorita, por ejemplo, ¿no? O sea, sí, entonces, estaba viendo precisamente en la mañana, ¿no? Playas, todas las playas abarrotadas. Desde el aeropuerto. O sea, es impresionante el nivel de inconsciencia, ¿no? Y las personas precisamente que eran entrevistadas, que salían en el reportaje, ahorita que tocas el punto, pues es que ya estaba aburrido después de un año de estar encerrado, entonces decidí salir a pasear, ¿no? Y sí, desafortunadamente
gran parte del pensar mexicano precisamente es eso de que esperas que alguien... el político o algo te muestre el camino, y quien sea, en cualquier contexto, ¿no? Sí, siempre estamos esperando que nos resuelvan las cosas. La familia que de pronto con un contexto económico no favorable, oiga, señora, ¿por qué? O pareja, ¿por qué tuvieron 6 hijos? Son los hijos que Dios nos dio. No manches, ¿el qué culpa tiene, no? O sea, ¿sí me explico? Sí, hay un y Nietzsche y Sartre lo abordan muy bien en el libro, ese determinismo, una actitud que está sujeta a algo, y ese algo me parece que hoy en día, esa es una de las grandes enseñanzas desde mi punto de vista de la pandemia. O sea, en este momento, si yo no comprendo, y ahí lo voy a ligar a otra idea, que lo que yo haga o deje de hacer en mi contexto te puede afectar a ti, entonces no estoy entendiendo ni madres de lo que está pasando actualmente, ¿no? Entonces, e insisto, esto da, desde mi punto de vista, para un análisis quizás un poco más profundo. Termino la idea nada más, dice, mientras transcurren los momentos que conforman un día aburrido, deambulas por un sector de tu pueblo esperando que alguien o algo te muestre el camino. Yo creo que esta frase a todos nos pisa un callo, ¿sí? Aunque se haya escrito hace 48 años, ¿no? Pero Time no termina ahí, dice, eres joven y la vida es larga, es hora de matar el presente, ¿sí? Eres joven y la vida es larga, es hora de matar el presente. Cuando yo leí esta frase por primera vez, pues yo estaba muy chavo y sentí muchas cosas, dije, cabrón, ¿qué quiere decir esto, no? Un día te encontrarás con que han pasado 10 años y nadie te indicó cuándo correr, ¿no? Y aquí subrayo, matar el presente. Me parece que es una de las grandes enseñanzas de la pandemia. Y no lo estoy diciendo nada más en términos de en época de confinamiento forzado, esto es lo que tienes que hacer. No. Yo voy un poquito más allá. ¿Qué aspectos de la sociedad actual, ¿sí? La pandemia vino a decir, señores, esto no está funcionando nada bien? O sea, hay muchas cosas en la sociedad a nivel mundial que no están funcionando bien, ¿sí? Y que no queríamos, no podíamos, o de plano nuestro cinismo es tremendo, que decíamos, pues luego lo vemos, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay una carta, ¿sí?, que el Che Guevara le escribió a sus papás, que me parece una carta extraordinaria. La pongo en contexto. Cuando digamos, en la etapa pre-Che Guevara, es decir, cuando el Che todavía no era el Che y era nada más Ernesto, ¿sí?, en estos viajes que él realizó por el continente, en uno de ellos él regresó, porque él tenía que hacer unos trámites precisamente para poder culminar sus estudios, porque él es médico, ¿no? Contrario a sus grandes opositores que dicen que no estudió, pues lean, mano, porque era un tipo extremadamente culto, como pocos. Y el Che Guevara, cuando hace esos viajes con su amigo Alberto Granado, por cierto, y regresa a Argentina a hacer esos trámites, estuvo por ahí algunas semanas en casa de sus papás, le escribió una carta, ¿no?, a sus papás. Les dijo, el hombre que escribió estas líneas murió al pisar nuevamente tierra argentina. Es decir, yo soy de los que pienso que cuando el Che escribió esa carta, fue justamente cuando el Che vivió esta transformación. Es decir, fue una persona que tuvo la capacidad de observar su entorno y que justamente estos viajes le sirvieron para poder observar su entorno, que es lo que está intentando hacer Anaya, por ejemplo. Pero bueno, Anaya, el Che. Es decir, ¿cómo es posible que Anaya diga ahorita, por ejemplo, que está conociendo la realidad de los mineros? Es ofensivo. Para cualquier persona que comprenda la situación de los mineros, que data de décadas, ¿sí?, que hoy venga este campeón y diga que apenas se está enterando que viven en condiciones miserables, es una ofensa. Lejos de ser algo, que es una ofensa. Es decir, pero regresemos al Che. El Che entiende su contexto, observa su contexto y dice, el personaje que escribió estas líneas murió. ¿En dónde vinculo con la letra? Cuando dice, es momento de matar el presente, ¿sí? Es decir, hoy en día, ¿cuántas cosas ocurren hoy en día que son necesario o es necesario cambiarlas, ¿no? Cambiarlas, ¿sí?, para que las cosas no sigan siendo igual a como son hasta ahorita, ¿no? Entonces, ahí yo pertenezco a una generación, a la que estoy seguro que ustedes también,
en donde se cansaron de decirnos que éramos el futuro de México, ¿no? Nuestros maestros en la escuela, ustedes son el futuro de México. Yo cuando estaba en la escuela, como estudiante, decía, caray, ¿y eso qué implica, no? Sí. Pero bueno, pasaron los años, hoy yo estoy viviendo el presente de aquel futuro del que me hablaron, yo lo veo muy fregado, en muchos sentidos. Entonces, quiere decir que yo y toda mi generación somos responsables de eso, de esto que estamos viviendo ahorita. Qué fuerte, ¿no? Yo varias veces he pensado en esta idea y a veces me dan ganas de voltear hacia atrás y buscar puertas, ¿no? Y tocar puertas, buscar puertas y tocar y a lo mejor reclamar, ¿no? A quienes me dijeron eso en su momento. Es una forma de decir que tengo muy presente esa idea, ¿no? Y es momento de romper el presente. Yo creo que hoy más que nunca, ¿sí?, la humanidad en general y la sociedad mexicana en particular, estamos viviendo un espacio, un momento histórico, una coyuntura histórica que tenemos que aprovechar, ¿sí? Y que un disco de esta naturaleza nos lo está diciendo de manera muy clara. Mientras transcurren los momentos que conforman un día aburrido, ¿cuántos en el confinamiento forzado han dicho, ay, qué aburrido? Muchísimos. Deambulas por un sector de tu pueblo esperando que alguien haga algo o te muestre el camino. Eres joven y la vida es larga. Es hora de matar el presente, ¿sí? Es hora de matar el presente. ¿Qué estamos haciendo con el presente que nos tocó ahora? Por eso yo, la verdad, este tipo de espacios los agradezco y me parece que es importante, ¿no? Porque es una forma de decir, en medio de tanta circunstancia, es importante decir, el sol es relativamente el mismo, pero tú estás más viejo, con menos aliento y un día más cerca de la muerte. Termina la canción Time en la parte final de la rola. Dice, fíjate, el sol es relativamente el mismo, pero tú estás más viejo, con menos aliento y un día más cerca de la muerte. El tiempo pasó y la canción ha terminado. Creía, dice la canción, que tenía algo más para decir, ¿no? Creía que tenía algo más para decir. ¿Ves que es la importancia de decir las cosas? Hay una filósofa francesa, si no mal recuerdo, Elizabeth Roudinesco, que en alguna ocasión hizo un análisis muy interesante del golpe de Estado en Chile, ¿sí? Para más o menos contextualizar. 11 de septiembre del 73, ¿no? Parece que a los norteamericanos como que el 11 de septiembre algo les gusta. Les mueve. El 11 de septiembre del 73 se orquesta un golpe de Estado contra Salvador Allende, ¿sí? Y pues bueno, lo matan incluso. Y Elizabeth Roudinesco, en alguna ocasión que fue invitada a una universidad allá en Chile, hizo una reflexión en el sentido de que la importancia de decir, no voy a hablar de lo que no sé, pero finalmente Elizabeth Roudinesco, su formación no solo en filosofía, sino también en el área de la psicología, le permitió para poder decir, los chilenos, como sociedad, como cualquier persona en lo particular, que vive un momento traumático, un momento fuerte en su vida, dice Elizabeth Roudinesco, lo primero que ocurre después de ese momento traumático, como fue el golpe de Estado en Chile, es un momento de silencio, ¿sí? La persona no habla, ¿sí? Y la persona empieza a sanar cuando empieza a hablar, cuando empieza a decir. Y entonces, dice al final la canción, creía que tenía algo más para decir, ¿sí? Dice Elizabeth Roudinesco, cuando Pinochet llega al poder, ¿sí?, intenta borrar todo símbolo que vinculara a Salvador Allende. Cambió nombres de calles, derrumbó monumentos, ¿sí? Y se impuso una nueva idea en el colectivo de los chilenos. Entonces, cuando la sociedad chilena empezó a sanar, por llamarle de alguna manera, cuando empezó a hablar, cuando empezó a decir. Y me parece que aquí en México tenemos grandes ejemplos de esta situación, la importancia de decir. El 1 de enero del 94, ¿sí?, cuando un proyecto económico llamado Tratado de Libre Comercio, de la mano de Carlos Salinas de Gortari, ¿sí?, que no había tomado en cuenta a los indígenas. O sea, era un proyecto económico que dijo, aquí vamos a modernizar México como si fuera a prender y apagar una luz, ¿sí?, y entonces vamos a pasar al México fresa, ¿no?, al México VIP, ¿sí?
Y entonces, pues, lanza el Tratado de Libre Comercio y las comunidades indígenas dicen, campeón, ¿y nosotros qué? Acá nos estamos muriendo de hambre, ¿sí? Acá no tenemos escuelas, ¿dónde está esa modernidad de la que tú hablas, no? Entonces, y esta rebelión que surge el 1 de enero del 94, pues fue justamente cuando las comunidades indígenas se atrevieron a hablar, se atrevieron a decir y lanzan este primer comunicado que inicia con una frase que ahí yo creo que a todos nos ha puesto la piel chinita, dice, hoy decimos basta, y hablaron. Entonces, repito, creía que tenía algo más para decir. Yo de Time rescato la invitación a la importancia que tiene el decir las cosas, ¿no? El decir, y hoy en día, por ejemplo, me parece que hay muchas cosas que se tienen que decir, ¿no? A nivel de sociedad en México. Y Time termina, ¿no? Con hagan de cuenta que la canción Breathe, que es con la que abre el disco, Time, en la parte final, regresa a las notas de Breathe, ¿no? Y en el álbum está identificada como Breathe Reprise. Es de verdad, musicalmente hablando, es maravilloso. Las notas de Breathe son extraordinarias, y en Breathe Reprise dice: la campana de acero llama a los fieles para que se arrodillen a oír lo suavemente pronunciado, la suavemente pronunciada prédica mágica. Estamos en época de Semana Santa, ¿no? El Jesús histórico. Bueno, pues Jesús, digo, solo por aportar algunos datos, él nació en un pueblito, en una comunidad donde nunca nevó, ¿no? Y hoy la nieve, como dijo Eduardo Galeano, es el símbolo de la Navidad. Ese tipo de paradojas tiene el personaje. Es decir, si hoy Jesús viera en lo que se ha convertido la Navidad, los que han, digamos, todos los mercaderes que hoy lucran con la Navidad son los mismos mercaderes que Jesús corrió del templo, ¿no? Entonces, a mí me parece, y bueno, hablando del ZLN, yo considero que una de las personas que yo más admiro, ya falleció por cierto el obispo Samuel Ruiz, ¿no? Es un personaje extraordinario porque él estuvo muy cercano con la gente más fregada, ¿no? De hecho, él fue muy cercano a las comunidades indígenas que se levantaron, que se rebelaron en el 94, y aquí, por ejemplo, hay un pasaje bíblico, ¿no? En donde lo ubicamos en Pablo en Atenas, que de hecho ahí es donde justamente se considera que el cristianismo penetra en Occidente. Pablo en Atenas llega, imagínense ustedes, llega Pablo con los atenienses y les empieza a hablar de Jesús. Los atenienses tenían a todos sus dioses ahí en nichos y demás, y les dice Pablo: del Dios que yo les vengo a hablar no es un Dios que le gusten los nichos, no es un Dios que le guste estar ahí arriba, es un Dios que lo tienes enfrente, ¿no? Está enfrente. No, pues los atenienses dijeron: este campeón está medio loco, vámonos, ¿sí? La importancia del prójimo, hoy lo estamos viendo. La importancia que tiene el que yo me cuide para que tú, Dey, estés bien. La importancia que tiene que yo me cuide para que mi familia esté bien, ¿no? Entonces, me parece que esto que dice aquí, ¿no? Esta crítica que hace el álbum de Dark Side of the Moon, no pretendo hacer ¿cómo explicarme? Criticar de manera general, pero sí me parece que un sector, ¿no? De la forma en que funciona algunos aspectos de algunas religiones tiene que ser ajustado, ¿no? O sea, no podemos perder de vista el gran mensaje que hoy Jesús nos deja a todos, ¿no? La importancia del otro, y hoy en pandemia lo entendemos, lo debemos entender, la importancia que tiene el prójimo, el que yo me cuide para que mi prójimo esté bien, para que tú estés bien, para que mi familia esté bien. Y en Money, ¿no? La siguiente canción, pues es una sátira, ya lo decía al inicio, al consumismo, ¿no? A las formas que hoy tenemos en donde todo se reduce al capital, al dinero, ¿no? Y aquí una aportación que yo quiero hacer es, aprovechando la sátira que Dark Side of the Moon hace del dinero, la forma en que se burla del dinero, yo le agregaría: el sistema económico piensa por el sujeto, ¿no? El sujeto es un catalizador de todo aquello que el sistema económico quiere, ¿no?
Es decir, es como si el sujeto ya no pensara por sí mismo, ¿no? Y pensara, en este caso, el dinero. Y la canción que a mí me parece de lo mejorcito del álbum, Us and Them, Nosotros y Ellos. Fíjate qué interesante, Nosotros y Ellos. Hay un dato que es un estudio que hizo la UNAM, en donde dice que del 100% de la riqueza nacional, ¿sí? O sea, de ese 100%, el 70% de esa riqueza se distribuye en el 7% de la población. Repito el dato, del 100% de la riqueza que produce el país, el 70% se distribuye en el 7%, ¿sí? O sea, yo aquí pongo en mis notas, está claro que hay un nosotros y un ellos, ¿sí? Esta canción justamente es una crítica a eso, ¿no? Esta cuestión del etnocentrismo, del clasismo, del racismo. Yo hoy veo no solo a Ricardo Anaya, a varios personajes de la política actual, y de verdad los veo tan distantes, los veo tan alejados de la realidad del país, ¿sí? Y ejemplos como el de Anaya hay muchos, ¿no? Políticos que han dicho de verdad barbaridades que dices, Dios mío, ¿no? Y no se saben el precio del kilo de la tortilla, no saben el precio del salario. Bueno, varios, ya para no decir nombres, porque el rato me van a empezar a llegar a WhatsApp de por qué ando criticando a Anaya, pero políticos que han dicho, oye, pues con el salario mínimo se vive muy bien. Sí. Es decir, y eso solo por poner un ejemplo. ¿Un sueldito de cuánto? Con un sueldito. Sí, con un sueldito. ¿Cómo se llama? El que aspira a ser gobernador Samuel de Monterrey, García. ¿no? Sí. Samuel García, que dice que es otro personaje bien. Con un sueldito de 6,000 pesos, dijo, ¿no? Se vive bastante bien. Es decir, este tipo, no, o que estaba enojado porque su papá ¿cómo se llama? Lo levantaba a jugar golf. Obligaba a ir a jugar golf los domingos. Es decir, son personajes que cumplen una función. Y con eso no quiere decir que esté bien. Cuando yo escucho a Samuel García, cuando escucho a Ricardo Anaya, cuando escucho a toda esa estructura, pienso en esta canción. Nosotros y ellos. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Sí? ¿Quiénes constituimos el nosotros? Los que nos paramos todos los días a trabajar. Los que estamos de verdad, como dicen por ahí, correteando la chuleta. ¿Sí? Es decir, la gente, y eso hay muchos. Un gran amigo mío, que por cierto, aprovecho para mencionarlo, falleció precisamente a raíz de la pandemia, un religioso, el hermano Salvador Torre López, Chacho. Él me dijo una vez, y Chacho es una persona de ya cerca de 90 años, Chacho me dijo una cosa: cuando tú llegues a un lugar, ¿sí? Que no conozcas, que nunca has estado, y quieres realmente saber la esencia del lugar donde estás, tienes que visitar 2 lugares, decía Chacho. 1, comer en su mercado, y 2, utilizar su transporte público. Dice, en el lugar donde tú estés, si conoces esos 2 lugares, habrás conocido la esencia del lugar donde estés. Cualquier persona que en México, por ejemplo, haya utilizado el transporte público, que se haya subido al metro de la Ciudad de México, a un pecero, haya comido en un mercado, por ejemplo, eso es lo que constituye el nosotros, de lo que están tan alejados la prácticamente gran mayoría de la clase política de este país, ¿no? Hoy aparecen personajes que son impresentables, ¿no? Como este señor Diego Fernández de Ceballos, por el amor de Dios, ¿no? Y no quiero que el programa tienda o agarre una cuestión política, pero hablar de un disco como el Dark Side of the Moon es imposible no pasar por la política, ¿no? No, y aparte creo que es importante porque precisamente esa es una de las funciones del arte en un inicio, correcto, ¿no? Crearte emociones, darte, o sea, llevarte más allá, ¿no? Transmitirte un mensaje. En segunda, pues en concreto del género rock, a mí siempre, por ejemplo, te voy a poner el contexto de que siempre se es criticado, ¿no? Por que te gusta el rock, el heavy metal y demás. Pero yo siempre les digo, bueno, y de lo que tú escuchas, ¿qué te deja? ¿Cuántas veces te has puesto a escuchar un narcocorrido, un reggaetón, una canción de pop que más allá de si son tus gustos, está bien, pero más allá de que pases un buen momento en la reunión con los amigos, en el antro, en lo que sea, que va más, no, siento que no tiene un más allá, ¿me explico? Claro. Entonces creo que el rock está muy, muy cercano siempre a dejarte
un mensaje, ¿no? Es atemporal, creo que el rock, por todo lo que está diciendo ahorita, que estás haciendo la analogía, aplicarlo a cosas que estamos viviendo ahorita. O sea, ¿cuántos años hace ya de este disco, no? Y cómo estamos poniéndolo aquí en contexto y, digamos, agarrando las cosas y analizándolas y comparándolo con lo que estamos viendo, y que seguramente en un futuro habrá otras circunstancias que no solamente de este disco, de cualquier otro, de otra banda, y también dirás, estos güeyes, pues, ¿de dónde venían? En su momento, en el programa de Iron Maiden, por ejemplo, hicimos mucha referencia. Sí, yo aquí podría decir, aprovechando el comentario de Dave, y es muy real lo que dices, me parece una gran aportación, la función social del rock. Abusados con ese concepto, la función social del rock, ¿no? El rock, como un género, con sus respectivas aristas, del rock se desprenden muchas otras subgéneros. Y hay una función social ahí que tenemos que entender y que va más allá del qué portada tan extraordinaria, que de hecho lo es. Qué riffs. Qué cabrón suena abrir. O sea, los 36 segundos son maravillosos. Sí, la función social del rock. Yo creo que esa es la gran aportación de ¿cómo se llama? De Pink Floyd, y que cualquier concierto de Roger Waters que cualquiera de ustedes observe, encontrará mucha crítica social. Aquí lo estamos viendo. Hay un concepto, hay una idea que ya estaba aleteando en las cabezas de los Floyd y que fueron proyectando. Animals, por ejemplo, es un disco extremadamente subversivo, por ejemplo, es una invitación a que las cosas cambien de tajo, por ejemplo, ¿no? Y al final, Eclipse, ¿no? Y ahorita voy a retomar esta idea de la ruptura, como una de las funciones sociales del rock. Termina con unas frases maravillosas. Dice: todo lo que tocas, todo lo que ves, todo lo que pruebas, todo lo que amas, todo lo que desafías, todo lo que das, todo lo que salvas, todo lo que haces y dices, todo lo que comes, todo lo que está por venir y todo lo que está bajo el sol está en armonía. Dice la canción Eclipse. Cuando yo pienso en eclipse, en el concepto eclipse, entre otras cosas, Dave, yo lo vinculo justamente con la ruptura, ¿no? A ver si me doy a entender. La lógica de las revoluciones la encontramos justamente en Copérnico, ¿no? Copérnico se echó el mundo encima porque dijo que la Tierra giraba alrededor del Sol, ¿no? Y por eso echó el mundo encima. Es decir, la Tierra inicia un movimiento, ¿no? Camina, llega a su punto clímax, pero vuelve al estado en que inició. La Revolución Mexicana, ¿no? Parió al Partido Nacional Revolucionario, hoy PRI, ¿no? Que es el gran cáncer del país actualmente. Sí. Bueno, no el único, pues, uno de los tumores ahí. Porque ya la oposición se hace llamar tumor, ¿verdad? Que son chistosos, ¿ves? Que cómo no aprovechar el meme o la circunstancia. Bueno, la oposición hoy dice que son tumor. Sí, son un tumor. De hecho, lo son. Un tumor que, insisto, entonces aquí dice, todo está en armonía. Yo, el concepto eclipse, decía hace rato, lo vinculo con ruptura. Es decir, desde mi punto de vista, ¿sí? Por ejemplo, en el libro Laberinto de la Soledad, ¿sí? Hace referencia cuando dice que el amor verdadero, dice, es como el de dos astros que rompen la fatalidad de sus órbitas y van al encuentro, ¿sí? Es decir, hay muchas cosas. La sociedad actual, ¿sí? Si aspira a un cambio profundo, hubo que ocurrir una pandemia, por ejemplo, para que ojalá nos quede claro. Pero bueno, la pandemia en sí misma implica mucha ruptura, implica la ruptura de muchas cosas. La política actual en México, yo soy mucho los que les digo a mis alumnos, tú te hablabas tú del arte, yo les digo mucho a mis alumnos, la política, el concepto política, no lo podemos limitar nada más a la administración pública. El concepto política es más amplio, ¿no? Y atraviesa justamente el arte, atraviesa la cultura, la literatura, etcétera, 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 ¿no? ¿A qué le apuesta eso, no? Dice aquí, a estar en armonía, ¿no? Para llegar a esa armonía, ¿qué se necesita? Y yo creo que el país en particular y la sociedad en general, estamos viviendo una coyuntura, entiéndase, ruptura, que nos está invitando
a reflexionar y a que las cosas cambien, ¿no? Pero hubo la necesidad de pasar esa ruptura. Cualquier persona en nuestra vida personal, cuando las cosas vemos que van cambiando para bien, casi siempre ocurre después de un fregadazo que vivimos. Sí. Después de una ruptura que vivimos. Es decir, después de una ruptura, en lo personal o en lo colectivo, el horizonte no puede ser el mismo. O sea, definitivamente no es el mismo. Por eso dice la canción, en la canción de Eclipse, todo lo que tocas, ves, etcétera, 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 está en armonía. Sí, pero qué curioso que el concepto armonía lo inserten en la canción Eclipse. Yo lo interpreto como es necesario eclipsar, es necesario que haya una ruptura para lograr esa armonía. Cuando yo estudié de alguna forma el disco, encontré esa armonía. ¿Por qué los Floyd nos ponen el concepto armonía como un fin, ¿sí?, en la canción Eclipse? Entonces, ¿es necesario eclipsar? Sí. Hoy la sociedad eclipsó en muchas cosas, sí. Ojalá encontremos la armonía, ¿no, Dave? Así es, y bueno, yo te agradezco que hayas venido y me hayas dado esta charla, ¿no? Porque sin que Oscar hubiera interrumpido. Te creas, campeón. No, porque precisamente es algo de lo que siempre intento platicar con las personas cuando sale el tema, ¿no? Creo que es un tema que está vigente siempre en el por qué haces tal o cual cosa, qué te llevas, por decir, a mí me preguntan, bueno, ¿y qué ganas con estar haciendo música o qué ganas incluso con estar haciendo el programa si no te estás dejando un ingreso económico, ¿no? Que es una precisamente de las preguntas más grandes, es de ¿por qué lo haces? ¿Por qué te estresas por tener un programa en tiempo y forma? Si a fin de cuentas pues no estás ganando nada de eso, ¿no? ¿Por qué te esfuerzas? Etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues es una de las... aquí Abel nos dio la respuesta precisamente, ya lo habíamos comentado con Oscar en algún programa, que el rock pues no es rock nada más por dar guitarrazos y gritar, siempre el rock va a existir, y esto a su vez responde también, y ya estamos pendientes de poder hacer este programa de si el rock está vivo o no, si ya murió, pero el rock siempre va a cumplir esa función, te va a decir, es como el Pepe Grillo, siempre te va a decir, va a criticarte religión, política, sociedad, al humano mismo, ¿no? Siempre tiene una función más allá de entretenerte, más allá de ser recreativo, más allá de ser un arte, ser un género musical, ¿no? Tiene mucho que ver con la cultura, tiene mucho que ver incluso con la historia de la humanidad misma y el desarrollo tecnológico, ¿no? Porque va ligado siempre, en este caso el rock, a los avances tecnológicos, las nuevas formas de producir música nos dan nuevos productos y esos a su vez transmiten nuevos mensajes. Claro, lo que pasa es que no todo tiene que entrar en la lógica del valor de uso y cambio, ¿no? Que ese es justamente lo que hablábamos por acá. Entonces me parece que sí, estos espacios cada vez son más importantes, ¿no? Espacios que se generen justamente para eso, ¿no? Yo al contrario agradezco, ¿no? Insisto, es una aportación que va más allá de hablar de los datos del disco, que cuántos premios ha ganado. Eso es importante saberlo. Sí, claro. Pero yo siento una gran responsabilidad, ¿no?, con las generaciones actuales, de poder decir, oye, te invito a que te adentres al concepto, ¿no? Para que el disco te sepa más rico, ¿no? O te sepa distinto, o le encuentres una ayuda, ¿por qué no? ¿Por qué no? La música tiene esa función también, ¿no? Entonces, y ya nada más para cerrar, a mí me gustaría nada más pues, compartir, ¿no? Aquí está la edición del 73, ¿no? Una edición maravillosa, huele a viejito. Y esta edición, que es la edición del 20 aniversario, ¿no? Un acetato maravilloso, ¿sí? Viene ahí el estampado del disco. Y esta edición del 30, ¿no? Esta es una remasterización que hicieron extraordinaria, ¿no? La recomiendo ampliamente. Y pues bueno, por aquí hay una serie de revistas y demás. Vale la pena este disco, ¿no? De verdad vale la pena, escuchémoslo. Y pues como todo, ¿no? Como muchas cosas que se vaya transmitiendo de generación en generación, ¿no? Sí, claro, si no es como el género o la banda santo de su devoción, pues dense una oportunidad de escuchar este disco y creo que podría ser la entrada para que
se sumerjan de plano, sino en la banda como tal, en el género. Que ese no es el propósito, ¿no? Habrá quien se enganche, que bueno, es simplemente decir, por algo reúne tantas características, ¿no? Y ese todo algo que reúne es digno de escucharlo y entenderlo, ¿no? Esa sería la propuesta para hoy. Pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Ojalá que puedas integrarte a otro programa sobre otro tema posteriormente. Sí, con mucho gusto. Insisto, eres de... Ahora sí, como te dijo a Oscar la vez pasada, qué bonito hablas. Extrañé a Oscar, no manches, ¿qué onda? Pues, ¿ya ves? Es que ahí, no había quien me interrumpiera. Sí, yo de verdad, hasta en algunos momentos pensé que dije, Oscar le va a ser como Ricardo Anaya. Va a aparecer en cualquier momento, pero pues no, por más que le alargamos la idea, Oscar pues no apareció. Pero muchas gracias y ojalá te integres ya. Habrá otro tema del cual podamos hablar en el futuro. Insisto, es siempre muy valiosa tu participación, tus aportes y tus análisis que haces No, dejo sobre la mesa el poder hablar a lo mejor de la función social del rock, ¿no? Estaría interesante invitar también a quizás a algún sociólogo que conozcamos que le guste el rock, obviamente, porque si no pues nos va a mandar por un tubo. Pues muchas gracias, aquí estuvo Abel con nosotros hablando de este enigmático, grandioso disco Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Su servilleta Dave Harris, como siempre, allá en la producción, iluminación, cámaras y demás, Osiris Torres de DAF Media. Ha sido un gusto estar con ustedes. Recuerden dejarnos sus comentarios aquí, suscríbanse a YouTube, que ya estamos producción en ¿cuántos? En 24, amigos. Ahí vamos. Deja de cambiarle aquí. Vale, yo 24 gigantes. Ya llegamos a 24 suscriptores. Estaremos subiendo contenido diferente ya próximamente allí a YouTube, diferente del podcast que bueno, se transmite en Facebook, YouTube y Spotify. Estaremos ahí haciendo algunos análisis precisamente, ¿no? Reviews de discos. Ahorita el primero que seguramente se va a lanzar pues va a ser el de Smith Kotzen y por ahí también de algunas bandas queretanas, pero pues es material que únicamente van a poder disfrutar ahí en YouTube. Entonces para que se suscriban y estén pendientes de todo lo que vamos a estar subiendo para ustedes. Hace una aclaración que hoy tuvimos problemas con la tecnología porque el teléfono graba cada media hora, entonces cada media hora hay un cortecito breve de segundos y tengo que volver a retomar. Gracias Oscar también porque pues grabamos con su teléfono aparte de todo. Entonces ahorita grabamos con la porra lo saluda. Pero bueno, no es la tecnología ahora, es culpa de Oscar. La porra y la producción lo saluda. No podemos negar lo innegable. Nos vemos la siguiente semana. Estén bien, súbanle todo volumen y bye bye. Melomanía, una producción de DAF Media. Gracias por sintonizarnos. Recuerda que tienes una cita todos los lunes a las 8 de la noche por Facebook, YouTube y Spotify.